Esas cosas que nosotros estamos empeñados en saber dónde está. Dijera Juan, y vi el arca del testimonio que estaba ¿en dónde? En el cielo. La vio Juan, que estaba allá. Bueno, aquí Dios empieza y dice que tenía que emplear para la construcción, les da la orden, una madera muy especial. ¿Una madera de qué? Una madera de acacia. Si nosotros, por ejemplo, yo no la conozco, pero si yo le preguntara a un carpintero cuáles son sus características de esta madera de acacia, va a decir: es una madera muy dura, es una madera muy durable, y es una madera que pues no cualquiera construye algo con una madera de acacia. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, estamos nosotros viendo que Dios ordena esto de madera de acacia. La madera de acacia no la vinieron a traer por acá, sino que la agarraron del mismo desierto. Estaba yo viendo en la enciclopedia que esta madera, este árbol de acacia, se da en el desierto, esta madera. Y de ahí fue tomada, porque finalmente, yo les pregunto, finalmente, ¿dónde se encontraba el pueblo cuando Dios les ordenó? Se encontraba en el desierto. Y Dios dijo: quiero esa madera para que ustedes me construyan, ¿sí?, esta arca. Acuérdense que Dios ordenó que se construyeran dos arcas, ¿sí? El arca del diluvio, ¿se acuerdan? Que fue la salvación y que simbolizaba al Señor Jesucristo. Y el arca de la alianza, que también el arca simboliza al Señor Jesucristo. El arca. Hay tantas cosas que Dios nos revela y tal vez otras no. Pero cuando decimos acacia, ¿se acuerdan lo que dice la cita de Isaías? A ver, vamos a leerla rápido, por favor. Algo relacionado con eso. 53:2, por ahí andábamos hace ratito, cerca. Si lo tenga. Dice: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Como raíz de qué? De tierra seca. De tierra seca. ¿En dónde se daba la acacia? En el desierto. ¿Estamos de acuerdo? Se daba en el desierto. Entonces Dios ordena que fuera por medio de ¿qué? De la madera de acacia. La madera de acacia simboliza la naturaleza humana del Señor Jesucristo. La madera de acacia. Se dice porque así muchos no lo dice la palabra de Dios, pero se cree que la corona de espinas que el Señor Jesucristo le fue puesta ahí, porque yo estaba viendo ahí en internet la acacia, da unas espinotas demasiado grandes, y dicen que de esa madera, de esas espinas, fue hecha la corona que le pusieron al Señor Jesucristo. No nada más se la pusieron, ¿qué, hermano? ¿Qué pasó? Se la voltearon. Sí, se la clavaron ahí en su cráneo al Señor Jesucristo. Es decir, dice: quiero que la hagan de madera de acacia. Ahora, pero dice que esta cajita, juntamente con estas varas fueron hechas porque ningún ser humano podía tomarla, la caja, y cargarla. Las varas fueron hechas a propósito porque de aquí tenía que ser tomada y ser cargada. Los levitas así la cargaban. ¿Se acuerdan cuando dieron las 7 vueltas ahí en las murallas de Jericó? Muchos están viendo la serie, no la ven, ¿verdad? Yo creo muchos. Yo siempre comento de esa, pues creo que nadie me hace segunda. Pero ahorita viene el asalto ya a las murallas de Jericó, ¿sí? Ahí en el canal 3, si alguno por ahí la está viendo, la serie.
Digo, ya conocemos esa historia. Pero, perdón. ¿A qué hora es, perdón? Empieza a las 7, de 7 a 8, ¿De noche? en el canal 3 de Imagen. Ahí está. Ya lleva como 2 años. Dos. Sí, ya lleva como 2 años. ¿Verdad, Cata? Llevamos 2 años pegados a ese horario. Bueno, entonces, bueno, pasemos a este punto. Entonces Dios ordenó que se hicieran estas varas porque de ahí tenía que ser tomada. ¿Sí? Nadie la podía tocar. ¿Por qué? ¿Qué pasaba si alguien la tocaba? Se moría. Inmediatamente. ¿Sí? ¿Se acuerdan de Usa? Cuando la llevaban en una carreta y la carreta se deladió entre las piedras y ya se iba a caer el arca, y él, pues, con buena intención, digo, porque nomás quedó en buena intención, trató de agarrarla para que no se cayera, inmediatamente cayó fulminado y muerto. Porque se le olvidó que no la tenía que tocar, sino agarrar de esta parte nada más. ¿Sí? Nada más de ahí la tenía que agarrar. Pero bueno, Dios ordenó y dice, pero todas estas varas que son de acacia y esta cajita que es de acacia, la tienen que revestir ¿de qué? De oro. La tienen que revestir de oro, de otro material, ¿verdad? Que es la otra parte del Señor Jesucristo, que es la naturaleza divina. Ahora, cuando empezamos a ver la cuestión del oro, el oro en la palabra de Dios significa la deidad, es decir, simboliza a quién, a Dios. Cuando empezamos a ver la plata simboliza la redención. Cuando empezamos a ver simboliza ¿qué? Juicio. El juicio. Y empezamos a ver muchos simbolismos, pero en esta parte de aquí nada más Dios no quiso que se mezclara otro más que el oro, que estuviera recubierta toda esta caja y estas varas, ¿de qué? De oro. De oro. Cuando nosotros empezamos a ver el oro, lo que significa en la palabra de Dios, yo vi un texto que yo jamás había percibido, que ahí está, pero no sé por qué nunca me detuve a leerlo. El oro era comúnmente usado en el pueblo de Israel y en el pueblo antiguo. Las riquezas de Salomón fueron inmensas en oro, ¿estamos de acuerdo? Cuando le llevaban los presentes, acumulaba tanta y tanta riqueza. Bueno, Job tenía demasiada riqueza también en oro, así lo dice la palabra de Dios. Pero cuando empezamos a ver el oro, yo me encuentro en el texto ahí, en Génesis, que en el mismo huerto del Edén había mucho oro. Había mucho oro ahí. Vamos a verlo, por favor, ahí en Génesis, por favor, en el 2:11, quien me gane. ¿Ya lo tienen? ¿Pueden leerlo? Dice, el nombre del uno era Pisón. Este es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Donde hay oro, es decir, Dios ahí dijo, ahí hay oro. Ahí hay oro en el huerto, ¿de dónde? Del Edén. Porque de ahí se desprendía un río y en varios brazos, ¿estamos de acuerdo? Y ese río que se menciona aquí rodeaba toda esa tierra donde dice que había ¿qué? Oro. Había oro, es decir, el oro ya estaba presente en el huerto del Edén. Ahí dice nuestro Dios que mío es el oro, mío es ¿qué? La plata, es decir, todo es de Él, absolutamente todo es de Él. Aquí luego decimos, pues mío es mi dinero, mío es y siempre decimos mi, ¿verdad? Mi, bueno, yo a veces también me lo repito, que dice mi casa, mi carro, mi, y todo, mi, ¿verdad? Pero se nos olvida, sí, se nos olvida que nosotros en esta tierra somos mayordomos de las cosas que Dios nos da. O sea, las administramos. Y siempre se nos olvida a todos
de que somos administradores de las cosas de Dios en esta tierra, porque solamente a Él le pertenecen. Finalmente, cuando bajamos al polvo de la tierra, ¿alguien se va a llevar su cuenta bancaria? ¿La va a necesitar allá? ¿Verdad? Es decir, bueno, entonces el oro. Ahora, el oro cuando se extrae de la tierra, hermanos, cuando se extrae de la tierra, a veces el oro viene... Ahí está. A veces el oro viene juntamente con otros metales adheridos y se tiene que someter al fuego, el oro. Entre más se someta al fuego el oro, se hace más puro. Se hace más puro. Estaba yo leyendo que dice que puede alcanzar una pureza hasta del 100% el oro, cuando se somete a altas temperaturas. Los tesoros que han rescatado del mar en cientos de años y encuentran el oro, ¿ustedes cómo creen que encuentran ese oro? ¿Todo oxidado? Lo encuentran tal cual antes de sumergirse en el agua salada. Es decir, el oro no cambia, no muta, no cambia de forma, siempre es el mismo. Por eso el oro está simbolizando a nuestro Dios, porque Dios es el mismo. Dios no cambia. Dios siempre está en lo más alto. Si nosotros medimos, por ejemplo, las reservas monetarias de un país, ¿en qué se basa? En el oro. En el oro. Es decir, en lo más alto. Dios simboliza a lo más alto, a lo que es el valor máximo, nuestro Padre. Por eso el oro no muta y no cambia, así como nuestro Padre Celestial, ¿qué, hermanos? No cambia, no cambia. Entonces, por eso, las reviste ¿de qué? De oro. Las reviste de oro. Pero en esta parte de aquí, hermanos, en esta parte de aquí, hay una parte encima del arca que se llama el propiciatorio. Es esta parte de aquí, y en donde están dos querubines, ¿sí? Con sus caras de frente, dice la palabra de Dios, pero los dos ¿qué? Mirando el arca, están mirando el arca. Pero aquí en lo que leímos, a ver, vamos a regresarnos aquí a Deuteronomio, por favor. En el ¿cuál estábamos leyendo? El 10 al 16, ¿verdad? Déjenme. Aguántenme porque ustedes son más rápidos que yo. Estamos ahí en el Deuteronomio 10. 10 del 1 al 5. Ajá, 10 del 1 al 5, ¿ah? Dice, y volví y descendí en el 5, y puse las tablas en el arca que había hecho, y ahí están como Jehová me mandó. Después salieron los hijos de Israel, bla, 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 bla. Es decir, después sigue mencionando nuestro Padre, ¿sí? Que el propiciatorio, ¿sí? Es decir, esta parte de aquí arriba, juntamente con los dos querubines, dice que tienen que ser de una sola, ¿qué? Una sola pieza. Es decir, no tuvieron que ser esta parte del propiciatorio, nada más ponerla encima y después poner a los dos querubines encima, sino que iban ligados. Dice Dios les ordena que tenía que ser en una sola pieza. Todo esto tenía que ser fundido en una sola pieza, no separado, estas dos partes. Este es el propiciatorio. ¿Sí? ¿Y estos son los qué? Son los querubines. ¿Se acuerdan ustedes que cuando hablamos nosotros de los querubines en alguna vez que dimos un tema, ya hace rato? Para los que estuvieron esa vez se acordarán, y los que no, lo vamos a recordar rápidamente. ¿Qué significado tienen los querubines dentro de la construcción de esta arca del pacto? Decíamos en ese tema que los querubines representan la santidad de ¿qué? La santidad de Dios. ¿Por qué la santidad de Dios los dos querubines? Eso nosotros lo podemos ver claramente, que cuando Adán y Eva pecaron,
y fueron expulsados. ¿De dónde, hermano? Del paraíso. Los expulsaron, y al ser expulsados, inmediatamente Dios dice que puso a unos querubines a la entrada de dónde, hermanos, del huerto, ¿sí? Y una espada delante de ellos que se revolvía nada más para la derecha, Todos lados. se revolvía para todos lados. Es decir, que todo aquel que quisiera acercarse nuevamente al huerto del Edén ya no iba a poder. ¿Por qué? Porque los querubines estaban simbolizando la santidad de Dios. Y en la espada, decíamos en aquel entonces, que se revolvía para todos lados, dice Génesis, ¿verdad? Significa la justicia de Dios. Es decir, decíamos en aquel entonces que para tener nuevamente, Dios dijo que para tener acceso nuevamente y pasar esa espada que se revolvía y esos dos querubines que estaban a la entrada del huerto, nosotros teníamos que nuevamente, ¿qué, hermanos? Renacer de nuevo para tener acceso nuevamente, ¿a qué, hermano? A nuestro Padre Celestial nuevamente. Porque te acuerdas que cuando una vez también decíamos, haz de cuenta que aquí estamos, ¿sí? Y aquí está nuestro Padre Celestial, ¿sí? En el huerto de Edén había una conexión, estando el hombre adentro, ¿sí? Pero ¿qué pasó cuando el hombre pecó, hermanos? Hubo una división y esa conexión se perdió, se rompió. Por eso está simbolizando eso. Por eso aquí, nuevamente, para que esto pudiera restablecerse y nosotros pudiéramos otra vez tener acceso hacia él, hermano, tuvo que ser puesto aquí, ¿quién? Jesús. El Señor Jesucristo, en esta parte, ¿sí? Porque solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es decir, la santidad de Dios que representan los querubines están guardando ahí adentro. Yo te pregunto, ¿seguimos todavía nosotros esperando entrar ahí? A nosotros, acuérdate lo que tuvimos hace 8 días. ¿Qué decíamos hace 8 días? De veras, hermanos, sin desviarme, pero digo, Jero lo puede constatar y ya muchos lo pueden constatar. Yo no puedo explicarme qué pasa. ¿Tú te podrías explicar qué pasa, Jero? Cuando nosotros estamos mencionando las palabras de nuestro Padre ahí en el agua, se siente, hermanos, una cosa tan, una energía tan tremenda, que la verdad en ese momento como que sentimos que a veces, ¿cómo les puedo explicar, hermanos? Pues no hay explicación exactamente, no la hay, esa sensación que tenemos ahí adentro. Y para los que están ahí bajando el agua, es algo increíble. Dice que cuando el Señor Jesús se bautizó, el Espíritu Santo descendió en forma de ¿qué? De paloma. ¿Y qué decíamos allá, hermanos? El Espíritu Santo va a descender en el momento que ustedes bajen al agua bautismal. Y de nosotros va a depender, ¿sí? Como lo vimos también en un tema. El Espíritu Santo lo tienes tú y todos los que hemos sido bautizados. Si tú lo quieres mantener caliente y activo, hermano, tenemos que estar en contacto siempre con nuestro Padre. Si queremos ser tibios, tantito hoy aquí y al ratito otras cosas que no son de Dios. El espíritu está triste, se contrita, ¿sí? Y si realmente tú te olvidas de Dios, el espíritu se apaga, pero no desaparece, ¿sí? No desaparece, ahí lo tenemos, aquí lo tenemos, hermanos, todos. De nosotros depende cómo lo queramos mantener nosotros. Y que empiece a dar frutos. Pero mira, aquí lo importante de todo esto, hermanos, comentábamos algo en la semana con Cata, luego nos ponemos a nuestras pláticas con Cata ahí, y le decimos, ¿qué es lo que más le interesa a Dios de cada uno de nosotros? ¿Lo que hacemos o lo que somos? ¿Perdón?
Lo que somos. Porque lo que hacemos, alguien que no esté bien delante de Dios puede venir, puede ayudar, ¿no es cierto? Podemos pasar acá a predicar, podemos ir a evangelizar, pero no sabemos cómo estamos delante de Dios, solamente Dios nos está viendo. Pero cuando estamos bien delante de Dios, ¿sí? Todo viene por añadidura, dice nuestro Padre Celestial. Todo es añadido. Y a veces son cosas que se nos olvidan, porque queremos ser muy religiosos en muchas cosas, y se nos olvida que lo primero es estar bien delante de Dios cada uno de nosotros, para que todo lo demás, hermanos, pueda fluir. De manera que aquí está, llegaba aquí, por decir algo, ¿no? Llegaba el sumo sacerdote que entraba una vez al año para la expiación de todo el pueblo. ¿Y qué hacía, hermanos? Empezaba a vertir la sangre del cordero. ¿En dónde, hermanos? En el propiciatorio. Por eso, cuando el publicano y el fariseo y el publicano decía, bueno, primero decía el fariseo, ¿te acuerdas? ¿Qué decía? Te doy gracias, Señor, porque pues no soy como yo ayuno, yo hago esto, yo hago lo otro, y se daba unos golpes de pecho y quería quedar bien delante del Señor. Y el otro nada más decía, ¿qué decía, hermanos? Sé propicio, pecador. Es decir, sé favorable a mí. Porque aquí se estaba, hermanos, haciendo la expiación de los pecados. Ahora, ¿por qué Dios ordena que el propiciatorio, que era esta parte que estaba encima del arca, juntamente fundida con los querubines, ¿por qué Dios ordenó que fueran en una sola pieza y no separados? Porque, hermano, la propiciación, es decir, el perdón, la redención, para tener esto tiene que tener como consecuencia que la santificación. Es decir, no pueden ir separadas las dos partes, tienen que ir juntas. Cuando nosotros queremos venir a los brazos del Señor, después viene, hermano, la santificación. Es decir, todo es unido. Por eso Dios dijo que sea de un solo, ¿qué, hermano? De una sola pieza, no la separó, porque esto va junto con esto, santificación con propiciación, es decir, para que sea favorable a nuestro Padre y empezar a una santificación. Por eso los querubines están simbolizando eso, por eso quedaron ahí en la entrada del huerto del Edén, cuidando que ya nadie le entrara ahí. ¿Por qué? Porque un pecador no puede entrar sin tener una propiciación y rumbo a la santificación y tener, por eso el velo, de hermanos, acuérdense que se rompió, ¿qué? En dos. Y todo el ritual se terminó con la muerte del Señor Jesucristo, con su sangre preciosa. Ahora todos podemos tener acceso nuevamente ahí. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Por eso cuando Él manda construir todo esto, está simbolizando al Señor Jesucristo. Y todo el simbolismo implica, ¿verdad, hermanos?, el sacrificio y la santificación, y la madera de acacia y cubierto de oro, es decir, la deidad de Dios. Podemos extendernos mucho, es muy extenso y muy largo. Aquí la idea es de que nosotros, quiere Dios que sepamos cuál es la simbología, qué significa eso y qué viene a hacer en cada uno de nosotros, hermano, para tener nuevamente acceso. Esto, hermanos, si por ahí alguien tuviera un arca y dijera, ahí está todavía, es santa, ¿tú crees que eso todavía nos serviría a nosotros? Ya no, mi hermano, ya no. Por eso vino el Señor Jesucristo. Todo esto quedó atrás, pero Dios en un principio lo dejó para dejar estar recordando a los demás y seguirnos recordando a nosotros, cómo Dios obró y sigue obrando en cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Que el Señor nos bendiga. Amén.